Buenos días, Humash, para el día domingo, Parashat Korach. Estamos en el capítulo 16 de Levítico, Pasuk, versículo 1. Y vamos a empezar a estudiar la historia, la triste historia de un primo hermano de Moshe, junto con un grupo de personas muy distinguidas que hicieron una rebelión en contra de Moshe. Ahora, cuando uno lee esta historia en el simple sentido, parecen simplemente personas que están buscando poder, como a veces pasa. Ven que alguien está reuniendo mucho poder, como el caso que ve que Moshe es el líder, Aarón, su hermano, es el Kohen Gadol, y entonces empiezan a preguntar, a cuestionar. Obviamente esta historia es mucho más profundo que eso. Primeramente porque si eso fuese el problema, ¿por qué es que se despiertan ellos ahora y hacen su rebelión ahora? Ya pasó más de un año desde que salieron de Egipto. Tuvieron muchas oportunidades de rebelar en contra de Moshe. Realmente nuestros sabios dicen Korach Pikeach haya. Era un hombre inteligente, era un hombre estudioso. Obviamente su rebelión tenía un trasfondo más allá de lo que uno puede imaginar, como nosotros vamos a ir viendo. Sin embargo, fue una rebelión y fue castigado de una forma muy fuerte y único, original. Una muerte, él y todos sus lo acompañaron, sus seguidores, murieron de una forma muy original y único, como veremos en la historia. Dice la Torah, Vayikach Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan va'Aviram bnei Eliav ve'on ben Peled bnei Reuven. Dice que tomó Korach, hijo de Yitzhar, hijo de Kehat, hijo de Levi. Ahora, aquí la Torah te está dando el linaje directo. Mira quién es este. Korach, su papá era Yitzhar, que era hermano de Amram, que es el papá de Moshe, que son hijos de Kehat, que esto estamos hablando de la familia más distinguida entre los Leviim, los que cargaban el Aarón HaKodesh, ¿no? El arca especial, ¿no? Y hijo de el tribu de Leví. Y como Rashi comenta aquí, es curioso que no menciona Jacob Avinu. Jacob había visto esto en el futuro y Jacob pidió que nunca lo juntan y lo mencionen junto con este individuo que salió del camino. Por eso la Torah corta el linaje en Leví y no menciona Jacob. El punto es de que es un hombre importante del mejor linaje, o sea, de la high society, ¿no? De lo mejor que hay en el pueblo judío. Y sin embargo, mira lo que va a pasar. Junto con él era Datán ve'Aviram bnei Eliav ve'on ben Peled bnei Reuven. O sea, le juntó con él Datán y Aviram. Estos son problemáticos desde el inicio. Ya hemos visto estos dos en muchos pleitos y problemas, entonces no hay ninguna sorpresa que ellos aparecen aquí también, porque donde hay pleito aparecen estos dos. Pero lo que sí llama la atención mucho es los otros que juntaron con ellos, que es como los Nisiei Eidah, los grandes líderes, los que habían sido nombrados especialmente como líderes de sus pueblos, cosa que también indica de que eso no era un argumento, una cosa sencilla, sino era algo convincente lo que ellos estaban presentando. Hay algo interesante que Rashi menciona aquí, una frase que vemos lo que es la cercanía. Hoy dice, hoy le rasha, hoy le shecheno. ¿Sí? Cuando alguien tiene un vecino malo,
Entonces el vecino puede tener influencias. Entonces fíjate, en el campamento del pueblo judío, aquí, ¿ok? Entonces aquí tienes los 3 tribus aquí abajo, uno de ellos es Reubén, ¿ok? Que Reubén es de donde viene Datán y Abiram, y la gente así problemática siempre. ¿Quién está al lado de ellos? Kehat. La familia de Kehat está. Entonces, en vez de que Kehat tuviera una buena influencia sobre Reubén, terminó Reubén teniendo una influencia mala sobre Kehat. Dice, hoy le Rasha, hoy le Shecheno, ¿no? Aquí estás viendo cómo simplemente estando al lado de ellos tuvo esa influencia. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. Dice, entonces ellos se juntaron este grupo se levantaron frente a Moshe junto con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la asamblea. Los convocados a la reunión eran varones de renombre. Y dice, uno de ellos fue descendientes de Rubén, Datán, Abiram, On, Ben Pelet, ¿no? También Rashi menciona otro, Elitzur ben Shideur, ¿sí? Gente importante. Aquí Rashi también dice, empieza su interpretación sobre este parashá, dice, Vayikach Korach. Vayikach significa y tomó Korach. Normalmente cuando hablas de tomar algo, estás tomando un objeto, algo así. ¿Qué es lo que tomó? Vayikach Korach. Entonces dice Rashi, esta sección es bellamente interpretada en el Midrash de Rabbi Tanjumá. Y después dice así, tomó, ¿qué es que se tomó? Tomó a sí mismo a un lado distinto del ordenado por Dios, con el propósito de separarse del seno de la asamblea para protestar sobre la kehuná. Significa, Vayikach Korach, él mismo se tomó así y se apartó y empezó su propio movimiento, sus propias ideas. Y en Pirkei Avot habla de un machloket, una discusión que es L'Shem Shamayim, que es en aras del cielo, y dice como por ejemplo cuando se discuten Bet Shammai y Bet Hillel, ¿no? Las grandes escuelas de yeshivot, o sea, de cuando discuten las leyes, eso es una discusión. L'Shem Shamayim, en aras del cielo, hay realmente amor entre ellos, están solamente discutiendo y averiguando la palabra de Hashem. Y después dice un machloket que no es L'Shem Shamayim, dice Korach v'chol adato, Korach y su gente. Y es muy curioso, allá el Mishnah no dice que un machloket, una discusión que no está en aras del cielo, es entre Korach y Moshe. Dice es entre Korach y su gente. ¿Por qué? Porque Moshe ni se involucró en la discusión. Moshe era el objeto de ellos, Moshe y Aarón eran el objeto de ellos de la discusión. Y esto pasa muchas veces. Están discutiendo consigo mismo. Porque Moshe no estaba haciendo nada que Hashem no había dicho directamente que lo haga. Después dice, Vayekahalu al Moshe ve'al Aharon vayamru alehem rav lachem ki kol ha'ida kulam kedoshim uvetocham Hashem umadua titnaseu al kahal Hashem. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón y les dijeron, demasiado es para ustedes, pues en la asamblea entera todos son santos y el Eterno está entre ellos. ¿Y por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación de Hashem? Eso es su argumento.
Vayishma Moshe vayipol al panav, Moshe escuchó y cayó sobre su rostro. Vayidaber el Korach vechol adato leimor. Y habló a Korach y a toda su asamblea diciendo, Boker viyoda Hashem et asher lo, ve'et hakadosh v'ikriv elav, ve'et asher yivchar bo, yakriv elav. No vamos a discutir. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una prueba. Ustedes dicen que quieren ser los Kohanim Gedolim, los sacerdotes, sumos sacerdotes. Vamos a hacer una cosa. Hay un cierto servicio en el templo que solamente lo puede hacer el Kohen Gadol. Y ya vimos un caso que los hijos de Aarón murieron cuando trataron de hacer este servicio de los inciensos. Entonces, es peligroso para ustedes entrar en esta, digamos, prueba, pero si tanto ustedes creen que son aptos para esta posición, vamos a hacer una cosa. Creamos una situación donde públicamente se va a ver que Aarón es el Kohen Gadol. Y con esto podemos poner un fin sí, a este problema. Los puso inmediatamente a prueba. Ajá. Y que Hashem diga, Zotasu, esto es lo que van a hacer, que Hulachem Machtot, tomen para ustedes incensarios, Korach v'chol adato, Korach y toda su congregación, su asamblea, Utenu vahen esh, v'simu alein ketoret lefnei Hashem machar, v'haya ha'ish asher yivchar Hashem hu hakadosh, rav lachem b'nei Levi. Y pongan fuego dentro de ellos, y sobre ellos coloquen saumerio delante del Eterno mañana, y sucederá que el hombre que el Eterno escoja, ese es el consagrado. Y después dijo, demasiado graves para ustedes, hijos de Leví. Entonces, esto fue la primera propuesta, como digamos una forma fácil y abierto de poder, o sea, llegar a una conclusión. Obviamente Moshe tenía mucho miedo, no de ellos, sino del efecto que esto podría tener sobre el pueblo. Ya Moshe salvó al pueblo en varias ocasiones por sus pecados. Y bueno, la semana pasada Hashem ya propuso a Moshe destruir a todos y volver a comenzar desde Moshe. Moshe rogó y bueno, y otra vez, aquí otra vez vamos a tener la misma idea y se está viendo que hay líderes que se están anotando a su programa aquí, cosa que en poco tiempo pudiese se esparcir entre el pueblo. Porque mientras que está, digamos, contenido en un grupo de personas, todavía se puede decir, vamos a eliminar a estas personas y dejar al pueblo tranquilo. Pero si esto llega a esparcir entre todos, este argumento, como fue el caso de los Meraglim, los espías, entonces el pueblo entero está en peligro. Esto es realmente el miedo de Moshe, cómo contener esto y asegurar que no va más allá. Entonces, esto es la prueba del incienso que Moshe puso. Ahora, además de esto, y vemos la grandeza de Moshe, la humildad de Moshe, Moshe también trata de razonar con ellos. Porque en realidad no había nada que razonar aquí. Y podía haber dejado esto así, vamos a hacer la prueba y ya. Pero después Moshe empieza a hablar con ellos palabras de lógica, de entender. Vayomer Moshe al Korach, Shimuna b'nei Levi, oigan por favor hijos de Levi, Hameat mikem ki hivdil Elokei Yisrael etchem me'adat Yisrael lehakriv etchem elav. Es poco para ustedes que Dios de Israel los haya distinguido de la asamblea de Israel a fin de acercarlos a Él para desempeñar el servicio del tabernáculo del Eterno y estar parados delante de la asamblea para ministrar entre ellos. Eso es poco. Ya estás viendo que están distinguidos. Vimos como
cómo estaba la formación del pueblo judío, las tribus afuera, los Leviim por dentro, alrededor del templo, y el tribu de Kehat, del cual están saliendo ellos, el más distinguido entre los Leviim, ¿sí? Vayakrev otcha vet kol achecha bnei Levi. Él te ha acercado así como a todos tus hermanos, los hijos de Levi, y está junto con ustedes ubicashtem gam kihuna, y también han de pedir el sacerdocio. Lachen ata v'chol adatecha hanoadim al Hashem v'aron mahu kitalinu alav. Por tanto, tú y toda la asamblea que se reúna están contra el Eterno. No es contra nadie, no es contra Moshe y contra Aarón. ¿Qué hizo Aarón? ¿Por qué protestan contra él? ¿Acaso él pidió ser el Kohen Gadol? Lo designaron. Y es increíble, uno de los factores que vemos en la historia de grandes líderes, verdaderos líderes, es que no buscan el liderazgo. No, tienen que estar como convencidos de aceptarlo y lo aceptan con mucha responsabilidad y con mucha dificultad. Así fue con Moshe. Cuando Hashem le propuso a Moshe, una semana discutiendo con Moshe, Aarón tampoco estaba buscando esto. ¿Qué están quejándose contra él? Vayishlach Moshe likro ledatan velaviram bnei Eliav vayamrun lo na'aleh. Moshe envió llamar a Datán y Aviram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Imagínate, estos dos eran problemáticos ya en Mitzrayim, en Egipto. Recuerda la historia que Moshe vio a dos personas, uno estaba pegando al otro, ¿sí? Y Moshe dijo, por la rasha, lama takarieja, ¿por qué estás pegando a tu prójimo? Y ellos fueron los que informaron al faraón que Moshe estaba metiendo y que había matado al egipcio el día antes. Estos son los mismos. Con la maná también tuvimos un caso con ellos que agarraron cuando no tenían que agarrar. Siempre problemáticos, De estos hay en cada comunidad, ¿no? Personas que buscan pleito y diferencias y argumentos, etc. Entonces, Moshe, de tanta humildad, de entender que probablemente estos dos están colocando mucha leña a este fuego y quizás son los instigadores de todo esto, Moshe, inclusive para evitar problemas, evitar que haya muertes, como vamos a ver a continuación de la historia, venga, vamos a hablar. Moshe Rabbeinu, el líder de todo el pueblo que recibió la Torah directamente de Hashem, llama a dos personas problemáticos para que vengan a hablar. ¿Qué dicen ellos? Hameat ki helitanu me'eretz zavat chalav u'devash lamitenu bamidbar. Ellos dijeron, ¿acaso es poco que no hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel para morir en el desierto? Esto es su definición de Mitzrayim, de Egipto, donde ellos sufrieron, una tierra de leche y miel. ¿Sí? Kitistarer aleinu gam histarer. También quieres enseñorearte completamente sobre nosotros. Interesante, en los gematria, el valor numérico de cada palabra, que cada letra tiene un valor numérico. Entonces, en la Torah, la palabra que más valor numérico tiene es esta palabra, tistarer. No es por largo, porque tiene la letra taf. Tiene taf 2 veces, que es 800. Tiene shin, que es 300. Y tiene 2 resh, que cada uno es 200. Entonces, es la palabra que más gematria tiene. Entonces, en resumen, Korach en realidad se explica, su argumento vino como consecuencia de la historia de los Meraglim. Porque hasta la historia de los espías, porque los espías querían quedarse en el desierto, y la idea era, no, tenemos que entrar y trabajar la tierra, sembrar, cosechar,
esto es lo que Hashem quiere de nosotros, eso fue lo que fue la semilla que despertó la idea de discutir en contra de Moshe, porque dijeron, mientras que estamos en el desierto dedicado al servicio de Dios, hay una distinción clara entre Moshe y Aarón, y nosotros somos más grandes espiritualmente. Pero si ahora nos están diciendo que lo que Hashem quiere es que todo el pueblo, desde el más simple, entra y trabaja la tierra y que eleva el mundo a lo espiritual, significa que todos somos sagrados y iguales. Y eso fue, digamos, lo que empezó a provocar ese argumento. Mañana seguimos con la historia. Con esto terminamos el Jumash de hoy.